Ya está. Entonces, vale, eso estaba ahí. Y luego estaba Pueblo Canario Unido, que también era, hay que decirlo, y era un alemán, ¿no? Hay que decirlo, yo creo que Paco lo expresó muy bien. Vamos a ver. Los independentistas, habíamos muchos que decían, oye, esto hay que profundizar y trincar esto. Oye, vamos a ver. Yo recuerdo hablar con San Ginés, un compañero que estaba en el Sindicato Obrero Canario, y decía, oye, tenemos este problema, el problema, eso era con la independencia. Oye, yo le voy a decir a los trabajadores que se arregla con la independencia. Eso no fue mal. Quiere decir, eso les da a ustedes una idea del nivel de primitivismo político que había y que en muchos momentos predominó. Únale a eso un indigenismo carente de toda efectividad política. Yo digo, bueno, indigenista, perfecto. Yo recuerdo cuando Trujillo decía, oye, porque el idioma guanche, eso es porque vaya a la universidad o estudia en la universidad, no vas a defender políticamente que todos los canarios hablen guanche, que hablan guanche, pues que vaya y lo aprendan. Quiero decir que ese tipo de primitivismo indigenista también tuvo su papel, primero en el pueblo canario y después en el UPC. No es que predominara, pero claro, al irse agudizando las contradicciones entre las dos tendencias, llegaron a plantearse, digamos, dos opciones organizativas. Mira, lo que voy a decir porque después parece nuevo día. Fíjense ustedes cómo están las cosas. En aquella época, un punto, una coma disyuntiva, eso podía determinar toda la diferencia política. Vamos a ver. ¿Aquello era un frente político de masa o era un frente político y de masa? Cuidado porque esto después parece una tontería, pero así estaban las discusiones. Un frente político de masa, se entiende que era, oye, comités populares por todos lados, transparencia con toda la gente que se integrara, que ya dije antes que había muchísima gente integrada. Frente político y de masa significa que quien manda son los partidos representados en el comité central, en la ejecutiva, y las masas están ahí para cumplir. Oye, ya gané esto, ¿entiendes? No, lo estoy diciendo un poco en plan anecdótico, pero después se transparentó en eso. Claro, aquello llegó a un nivel de contradicción tan grande, tan enorme, que ya se perdió el poder. Yo en esas cosas no, porque nunca jamás, pues tengo ese principio de jamás entrar en cuestiones personales, jamás toco a las personas, jamás. Yo tengo contradicciones políticas y discuto de política, pero yo cuestiones de que si eres o no eres tal. Claro, ya empezaron los insultos, uno le dice desarrapado, que tiene la camisa rota, y los otros decían, bandido, que es cómplice del españolismo, en definitiva, aquello ya se perdió el control. Si a eso le unimos el cansancio, muchos años de trabajo político, que no empezó con el 77, el cansancio generalizado, porque el esfuerzo fue tremendo. Si unimos algunos factores, digamos, desmoralizadores, como la pérdida del gobierno de la Ayuntamiento de Roma, que eso no es ninguna tontería, eso es único. La falta de proyecto táctico. No hay una táctica, hay que decirlo. Eso lo sabe uno ahora, coño, pero uno en aquel momento, pues no teníamos conciencia de eso. No teníamos táctica política. Un poco la línea que decía Paco. Oye, vamos a ver. La independencia está muy bien, muy bonita, pero vamos a ver. ¿Y los problemas de la ciudad? ¿Y los problemas de los trabajadores? ¿Y los problemas de las mujeres? En definitiva, teníamos eso, sí, pero todo abstracto. Todo, sí, vamos, todo el mundo lo mejor posible, tal y cual. En definitiva, no podíamos responder cada vez que se nos ponía un desafío de este calibre y decir, no, la independencia es clara. Es que eso es. ¿Por qué? Y el gran fallo de concepción estratégica era, lo que está aquí al día es independencia sí, independencia no. Error. Lo que estaba en cuestión en el momento no era independencia sí, independencia no. Lo que estaba en aquel momento en cuestión, en mi opinión, era la construcción nacional de nuestro país. En definitiva, dar un contenido por donde irrumpa las masas en la coño de instituciones que hay. Combatir por una ley electoral que fuera verdaderamente democrática, por ejemplo, pero eso no, eso sortió. ¿Por qué? Porque claro, estaba todo el mundo y claro, y se dividió en dos. No estoy hablando de un plan sistemático, esto que lo haga Agustín que es el que sabe. Entonces, claro, la independencia no es más, se lo digo claramente ahora y lo dije también en su momento. A mí me dice que oye, mañana no hay independencia, dime dónde tengo que ir para correr porque me largo, esto. ¿Entiendes? Era la independencia en ese momento. ¿Quién iba a ser presidente del rey independiente? ¿Era Lugo Saavedra? Por favor, es decir, no había condiciones, no estaba, digamos, el staff político preparado para. ¿Dónde estaba la
guerras republicanas toda la vida, 50, 70, 80 años. Y en aquel momento decía, hay que intentar institucionalizar política socialmente a esta fuerza política, porque si no estamos perdiendo. Institucionalidad significa afrontar lo que decía Paco antes, afrontar los desafíos del día a día, afrontar los desafíos de políticos que se plantean en el momento. Aguas territoriales, puertos, aeropuertos, sindicalismo, defensa de los derechos de los trabajadores, en definitiva todo eso. Pues eso no se hizo. A ver, esto lo puedo decir ahora, pero en aquel momento era imposible averiguarlo. En aquel momento estábamos tan metidos en la lucha política, eran tantos los es que vamos a ver, teníamos frente a nosotros los cañones, las ametralladoras, los bazookas, es que nos bombardeaban constantemente, es que no nos dejaban ni hablar, cada vez que nos movíamos, ¡pum! ¡Pam! 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 Paco decía cualquier cosa, imbécil, descabezado, no podíamos hacer nada. Y claro, en una situación como esa era imposible. Claro, al final aquello acabó como Rosario de la Aurora. Primero se fue, no sé si fue el Partido Republicano Federal, luego, bueno, el Partido Socialista Obrero Histórico, y al final aquello se sintió. Es curioso porque primero fue la crisis del ayuntamiento. Bueno, vamos a ponernos en plan idílico. Supongamos que en aquel momento no hubiéramos estado tan apasionados, tan empujados, y hubieran podido hacer un debate sereno, pero es que era imposible. ¿Entiendes? Era imposible. ¿Por qué? Coño, todavía no había aparecido la gran crisis de la izquierda comunista a nivel internacional. No había aflorado, porque estaba ahí. Es decir, la caída del muro de Berlín y tal, eso fue después. ¿Por qué? Porque todavía se manejaban ese tipo de rollos. Yo recuerdo una conferencia que hubo del Partido Comunista Canario Provisional, que yo asistí, apenas me enteré de nada, porque tenía un nervio de punta. Y claro, estábamos todos ahí, y al final, claro, aquello acabamos también con Rosario de Aurora, y se levantan los troscos por ahí, los movistas por allá, los no sé cuántos por aquí. Y ya, en aquel momento yo lo di mal a aquello, y a mí me parece yo con este el prosoviético. Pero hoy lo miro para atrás y yo, pero ya hubiera sido, me da igual que tú seas trasco, que seas